Ponte cómodo y disfruta de una hora de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. En junio de 2016, una tiburón leopardo tuvo un nacimiento virgen en el acuario Reef Hatche, de la Gran Barrera de Coral en Australia. No había tenido contacto con un tiburón macho durante años. Puso 41 huevos sin un padre. 3 de ellos eclosionaron en crías hembras sanas. Los nacimientos vírgenes son muy raros, pero no desconocidos en los tiburones. Durante los primeros días de Hollywood, se usaba comúnmente nieve falsa en lugar de la real. Algunas de las cosas utilizadas fueron foamite, que es el material utilizado en los extintores de incendios, mezclado con agua azucarada y copos de jabón, copos de maíz pintados de blanco, polvo de mármol, sal y harina e incluso la sustancia cancerígena asbesto. Según el Oxford English Dictionary, Pneumono-Ultra-Microscopic Silicovolcanoconiosis es la palabra más larga en el idioma inglés. Tiene 45 letras y es un tipo de enfermedad pulmonar. El infame emperador romano Calígula amaba tanto a su caballo que le tenía un establo de mármol y un pesebre de marfil. De hecho, iba a nombrar al caballo para el alto cargo de cónsul como expresión de su poder absoluto, pero fue asesinado antes de poder hacerlo. Existe un mamífero llamado okapi, que tiene rayas como una cebra y el cuerpo de un caballo, pero en realidad está estrechamente emparentado con la jirafa y no con la cebra. Sus rayas ayudan a disimular el contorno de su cuerpo, haciendo que sea difícil encontrarlo. De hecho, era tan difícil de hallar que los científicos occidentales no conocieron la especie hasta 1901. El Lockheed C-5 Galaxy es el avión más grande de la Fuerza Aérea. Es tan grande que es capaz de transportar submarinos enteros. Puede cargar más de 120 toneladas de equipo y abrirse tanto por la parte frontal como trasera para facilitar la carga de vehículos pesados. Además, tiene un alcance intercontinental y ha sido clave en misiones militares y humanitarias, trasladando desde helicópteros hasta enormes equipos de ingeniería. El 6 de febrero de 1971, el astronauta Alan Shepard, utilizando un hierro 6 improvisado que había introducido de contrabando a bordo del Apolo 14, golpeó 2 pelotas de golf en la superficie de la Luna, convirtiéndose en la primera y única persona en jugar al golf en cualquier lugar que no sea la Tierra. La primera tienda de donas Tim Hortons abrió en Hamilton, Ontario, en 1964. El café y las donas costaban 10 centavos cada uno. El buñuelo de manzana y el dochi fueron 2 de las donas originales que se ofrecieron. El trofeo Vince Lombardi ha sido fabricado por Tiffany desde 1967. Y se otorga anualmente a los ganadores del Super Bowl. El trofeo mide 52.7 centímetros de alto. Es un balón de fútbol americano en posición vertical sobre un soporte de 3 lados, y está hecho completamente de plata esterlina. Pesa un poco más de 3 kilogramos y vale más de $25,000. Según el Fondo de Conservación del Guepardo, antes de 1900 la población de guepardos era de más de 100,000. Desde entonces, sin embargo, el guepardo se ha extinguido en más de 20 países, con solo 7,100 guepardos restantes a nivel mundial. El vómito verde que sale de Regan, interpretada por la actriz Linda Blair en la película El Exorcista de 1973, era en realidad una combinación de sopa de guisantes y avena. El 5 de septiembre de 1698, el zar ruso Pedro el Grande, en un intento de imponer una forma de vida más occidental, impuso un impuesto sobre la barba a todos los hombres rusos, ya que los hombres europeos solían estar afeitados. Durante siglos, los hombres rusos habían usado barbas largas y sueltas, y muchos hombres consideraban un pecado afeitarse, por lo que a algunos les resultaba difícil quitarse la barba. El impuesto era de hasta 100 rublos, lo que era una pequeña fortuna en aquellos días. El impuesto afectaba principalmente a las clases altas. A los campesinos se les permitía usar barba en sus aldeas, pero si entraban en la ciudad, tenían que pagar una moneda de 1 kopek. Hay un castillo en la República Checa llamado Castillo de Český Krumlov, que tiene un foso de osos. El foso originalmente albergó osos como protección en 1707, y fue reconstruido en la década de 1990, cuando se añadieron osos nuevamente al foso. Las alas de un murciélago están compuestas de cartílago con pequeñas cantidades de calcio. Los huesos son similares a nuestros dedos, pero son más flexibles. En realidad, la estructura incluye huesos alargados cubiertos por una fina membrana de piel llamada patagio, que se estira entre los dedos y el cuerpo. Esta adaptación les permite maniobrar con gran precisión en el aire y cambiar de dirección rápidamente, algo clave para cazar insectos en pleno vuelo.
Investigadores de la Universidad de Toronto descubrieron tejido blando, colágeno y proteínas ricas en hierro dentro de un hueso de dinosaurio de 195 millones de años. Fue encontrado dentro de la costilla de un dinosaurio Lufengosaurus, un herbívoro de cuello largo que vagaba por lo que ahora es el suroeste de China durante el período Jurásico temprano. La última cosa en una lista se llama última, la penúltima se llama penúltima y la tercera desde el final se llama antepenúltima. Estos términos provienen del latín y se usan con frecuencia en gramática para identificar la posición de las sílabas en una palabra. A finales de 1700, un gran porcentaje de europeos pensaba que el tomate era venenoso. Se le apodaba la manzana venenosa porque la gente rica moría después de comerlos, pero la razón por la que morían era porque se consumían en platos de peltre, que tenían un alto contenido de plomo. La combinación del plomo y el ácido de los tomates causaba envenenamiento por plomo. Debido a esto, se temió al tomate en Europa durante más de 200 años. La Antártida es el único continente que no tiene arañas. Las condiciones extremas, con temperaturas extremadamente bajas y escasez de alimento, dificultan la supervivencia de muchos artrópodos terrestres. Sin embargo, en sus costas y aguas cercanas existen criaturas marinas llamadas arañas de mar, que no son verdaderas arañas, pero pueden parecerse en su forma, llegando a tener patas muy largas adaptadas al ambiente frío. Kauai ha convertido una zanja que corre por el monte Waialeale en un paseo de río lento. Hace más de un siglo se instaló un sistema de zanjas construido a mano en una serie de canales y túneles para traer agua de las cascadas y arroyos del monte Waialeale para proporcionar riego a los campos de caña de azúcar de las plantaciones de abajo. Desde que las plantaciones cerraron, ahora se utiliza como un paseo acuático. A principios del siglo XX podías pedir un kit para construir una casa del catálogo de Sears. Algunos de los ejemplos ofrecidos eran pequeñas cabañas, grandes casas de campo y casas de estilo Reina Ana, y todas se entregaban por tren. Todas las piezas y materiales estaban incluidos en el kit. Literalmente, solo tenías que armarlo. Según una nueva investigación publicada en la revista de Neurolingüística, a partir de un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Montreal, los cerebros bilingües son más eficientes y pueden ser capaces de evitar los síntomas del envejecimiento y la demencia mejor que las personas que no son bilingües. Cada año, aproximadamente 2.7 millones de animales son sometidos a eutanasia en los Estados Unidos de América. Un grupo de estudiantes de secundaria de Ciudad del Cabo logró diseñar y construir uno de los primeros satélites creados por jóvenes en el continente africano, marcando un hito en la educación científica local. El proyecto, lanzado al espacio, se centró en recopilar información útil sobre agricultura y seguridad alimentaria. Desde entonces, iniciativas similares han seguido creciendo en África, impulsando la participación de jóvenes en áreas como la ingeniería espacial y la tecnología satelital. Hay una sustancia contenida en la raíz de regaliz llamada glicirricina, que es unas 50 veces más dulce que el azúcar. El mes de julio se nombra en honor al dictador romano Julio César. Él ayudó a desarrollar el calendario juliano, el precursor del calendario gregoriano que usamos hoy en día. Antes se llamaba quintilis, ya que era el quinto mes en el antiguo calendario romano. El cambio de nombre se hizo tras su muerte como reconocimiento a sus reformas, especialmente la reorganización del calendario que corrigió errores acumulados durante años. En 1957, los Estados Unidos enviaron un convoy de 5 aviones de combate B-52 alrededor de la Tierra para demostrar que podían lanzar una bomba nuclear en cualquier lugar. Viajaron más de 40.000 kilómetros sin aterrizar para repostar. Les tomó 45 horas y 19 minutos. Se llamó Operación Power Flight. El traje del Grinch de Jim Carrey estaba cubierto de pelos de Jack, que fueron teñidos de verde y cosidos a un traje de licra. Para la película How the Grinch Stole Christmas, el proceso de maquillaje podía tardar varias horas cada día, ya que se aplicaban prótesis faciales y capas de pelo una por una. Jim Carrey incluso recibió entrenamiento especial para soportar la incomodidad del traje durante largas jornadas de rodaje. La cerveza con más de 2.25% de alcohol estuvo prohibida durante la mayor parte del siglo XX en Islandia. Estuvo prohibida hasta el 1 de marzo de 1989, que ahora se celebra cada año como el Día de la Cerveza. Alguien que estudia y recopila información sobre banderas se llama vexilólogo. La disciplina se conoce como vexilología y analiza el diseño, simbolismo e historia de las banderas. Muchos países y organizaciones siguen principios básicos como simplicidad, uso limitado de colores y símbolos claros para que sean fácilmente reconocibles, lo que explica por qué algunas banderas se parecen o comparten elementos en común.
Según la Organización Mundial de la Salud, casi la mitad de la población mundial está en riesgo de padecer malaria. En años anteriores hubo unos 212 millones de casos de malaria y un estimado de 429,000 muertes. El África subsahariana albergó el 90% de los casos de malaria y el 92% de las muertes por esta enfermedad. En la República Checa no existe Papá Noel. En cambio, los niños creen que el niño Jesús les trae los regalos de Navidad. Esta figura, conocida como Ježíšek, no suele representarse físicamente y mantiene un aire más simbólico y misterioso. En muchos hogares, los regalos aparecen de forma discreta bajo el árbol, tras sonar una campana, lo que indica que ya han sido entregados sin que nadie lo vea. Ebenezer Place en Wick, Escocia, es la calle más corta del mundo con solo 2.05 metros de largo. Está registrada por el Guinness World Records y apenas alcanza para la fachada de un edificio, el Mackay's Hotel. Aún así, tiene su propia dirección oficial y señalización, lo que la convierte en una curiosidad turística muy popular entre quienes visitan la zona. Los agricultores han comenzado a alimentar a su ganado con caramelos Skittles como alternativa al maíz, en lugares donde el maíz para forraje es muy caro o poco confiable. La empresa matriz de Skittles, Mars, vende los caramelos que no son aptos para la venta a procesadores que los incorporan al alimento para el ganado. Derriten los caramelos hasta convertirlos en jarabe. Mike Yoder, un granjero lechero en Middlebury, Indiana, alimenta a su ganado con caramelos, mezcla para chocolate caliente, galletas desmoronadas, cereales de desayuno, mezcla de frutos secos, arándanos secos, cáscaras de naranja y chispas de helado que se mezclan en su alimento convencional. Puedes comprar un extintor de incendios que simplemente lanzas al fuego para apagarlo. Se llama bola de fuego ELIDE. Literalmente solo lanzas o ruedas la bola al fuego desde una distancia segura y se activará sola después de entrar en contacto con el fuego durante unos 3 a 10 segundos, extinguiéndolo. La rata canguro está tan adaptada a la vida en el desierto que puede pasar toda su vida sin beber agua. Obtienen suficiente humedad de su dieta de semillas para sobrevivir. Es posible que a una persona muerta se le ponga la piel de gallina, aunque no se desencadena de la misma manera que en una persona viva. Puede ocurrir cuando aparece el rigor mortis, que es cuando los músculos se contraen y hacen que el cuerpo se ponga rígido. Hay músculos diminutos debajo de nuestros folículos pilosos que también se contraen, lo que hace que el vello se erice y parezca tener piel de gallina. El proyecto Rosetta ha creado el disco portátil Rosetta. Es un archivo de más de 1000 idiomas comprimidos mediante nanotecnología en un colgante de disco portátil de menos de 2.54 centímetros. Solo se puede leer con el uso de un microscopio y solo se puede obtener uno si se donan $1000 a la fundación. Según la Organización Mundial de la Salud, entre 2015 y 2050, la proporción de la población mundial mayor de 60 años casi se duplicará, pasando del 12% al 22%, y el 80% de esas personas mayores vivirán en países de ingresos bajos y medios. En enero de 2017, Boyle Brewing Company, un fabricante de cerveza artesanal en Richmond, Virginia, creó una nueva cerveza que tiene galletas Oreo. Tomaron su cerveza negra de leche con chocolate y la acondicionaron con cientos de libras de galletas Oreo y la llamaron Hornswoggle Chocolate Milk Stout con Oreos. Durante la Primera Guerra Mundial, los soldados utilizaron árboles de camuflaje para ocultar puestos de observación en el campo de batalla. Árboles reales dañados por la batalla fueron dibujados por un artista de camuflaje en el campo de batalla. Se fabricaron detrás de las líneas cortando un árbol real por la noche y reemplazando un árbol desgastado por la batalla con la réplica. Esto proporcionaba un punto de vigilancia u observación donde suele haber un área plana y expuesta, como en la tierra de nadie. Melania Trump es una de las pocas primeras damas de Estados Unidos nacidas fuera del país. Antes de ella, solo Louisa Catherine Adams había nacido en el extranjero, en Londres, siendo esposa de John Quincy Adams. Investigadores han descubierto la reserva de agua más antigua conocida en el planeta mientras cavaban en una mina a 3.22 kilómetros bajo la superficie de la Tierra. Se encuentra en Ontario, Canadá. El agua ha estado allí durante casi 2.000 millones de años. Este hallazgo se realizó en una mina cercana a Timmins, Ontario, y el líquido es extremadamente salino y rico en minerales. Los científicos lo estudiaron porque podría ofrecer pistas sobre formas de vida microbiana que sobreviven en condiciones extremas sin luz solar. El astronauta de la NASA, Scott Kelly, después de vivir durante casi un año a bordo de la Estación Espacial Internacional, regresó a casa y descubrió que es 5 centímetros más alto que su hermano gemelo idéntico, Mark. Esto se debe a que los astronautas se vuelven un poco más altos en el espacio porque los discos de la columna vertebral en la Tierra
Se comprimen debido a la gravedad. En el espacio no hay gravedad, lo que hace que los discos se expandan y la columna se alargue, haciendo que el astronauta sea más alto. El rey Tutankamón no fue enterrado solo. La cámara también incluía 2 ataúdes en miniatura que contenían 2 fetos. El ADN reciente sugiere que una de las momias es su hija que nació muerta y la otra probablemente también era su hijo. Los expertos creen que el rey Tut no dejó herederos vivos. Si alguna vez te has preguntado por qué se sirven pepinillos con los sándwiches en los restaurantes, es porque el ácido del vinagre funciona como un limpiador del paladar. Ese contraste ayuda a equilibrar sabores grasos o salados, haciendo que cada bocado se perciba más fresco. El gas lacrimógeno no es realmente un gas. Es un sólido o líquido que se convierte en un aerosol. El gas lacrimógeno más utilizado hoy en día está hecho de aceite de chile. Este compuesto, conocido como oleoresina de capsicum, provoca una intensa irritación en los ojos y la piel, causando lagrimeo, ardor y dificultad para ver temporalmente. Su efecto suele desaparecer en poco tiempo, aunque en espacios cerrados puede permanecer más tiempo suspendido en el aire. El buitre moteado es conocido como el ave que vuela a mayor altura jamás registrada. Se les ha registrado volando a una altitud de 11 kilómetros en el aire. Para tener una perspectiva de qué tan alto es eso, el avión comercial promedio vuela a unos 9 o 12 kilómetros de altura. Dado que el buitre está tan alto, ha desarrollado un tipo especial de hemoglobina, lo que hace que su consumo de oxígeno sea mucho más efectivo a esas alturas. El camarón pistola puede regenerar su pinza de chasquido. Si pierden la pinza de chasquido, la pinza perdida se regenera como una pinza más pequeña, y la pinza original más pequeña crece para convertirse en la nueva pinza de chasquido. Hay una escultura de un globo ocular de 9 metros de altura en el centro de Dallas. Está ubicada en los terrenos del Hotel Jewel y fue creada por el artista multimedia con sede en Chicago, Tony Tassett, en 2007. En 1977, Australia emitió un sello muy polémico. Era el sello de Navidad de 15 centavos del Santa Surfista, diseñado por Roger Roberts. El dibujo de Papá Noel montando una tabla de surf para entregar regalos causó muchas quejas de personas en toda Australia. Las ranas dardo venenosas son completamente no tóxicas cuando se crían en cautiverio. Incluso las ranas capturadas en la naturaleza pierden gradualmente su veneno en cautiverio. Para crear sus toxinas, las ranas dardo venenosas necesitan ciertos productos químicos que están presentes en los insectos que comen en la naturaleza. Por lo tanto, ya no son venenosas en cautiverio porque no obtienen los mismos insectos como alimento. En el momento de la Segunda Guerra Mundial, el centavo de los Estados Unidos estaba compuesto por un 95% de cobre y un 5% de zinc. Esos metales no estuvieron disponibles durante la guerra, por lo que se fabricó de acero recubierto de zinc. Después de muchas revisiones en la composición, el cambio final se realizó en 1982, cuando se cambió a 97.6% de zinc y 2.4% de cobre. Esto todavía se usa hoy en día. La picadura de la araña de túnel australiana se considera la más mortífera del mundo, porque una picadura en el torso de una persona podría matarla en cuestión de 15 minutos. Según datos más recientes de Netflix, el consumo de contenido en su plataforma ha crecido de forma masiva en los últimos años, acumulando cientos de miles de millones de horas reproducidas anualmente. En la actualidad cuenta con más de 260 millones de suscriptores a nivel mundial, consolidándose como uno de los servicios de streaming más grandes e influyentes del planeta. Los pueblos Korowai y Kombai, tribus indígenas que viven en el sureste de Indonesia, viven en casas que están en la cima de los árboles. Por lo general, se construyen entre 6 y 25 metros sobre el suelo, pero pueden llegar hasta los 50 metros. Las construyen así de alto para evitar algunos ataques de animales de la selva, las inundaciones durante la temporada de lluvias y para servir como puesto de guardia durante conflictos que puedan ocurrir entre tribus. Los silenciadores de armas en realidad no silencian un arma. Los disparos son tan fuertes porque los gases muy calientes se expanden rápidamente y crean ondas de choque cuando salen de la recámara del arma. Los silenciadores contienen una serie de cámaras de expansión que enfrían y disipan los gases antes de que salgan del cañón del arma. Funcionan de forma muy parecida al silenciador de tu coche. El presidente Abraham Lincoln fue el único presidente en recibir una patente. El 22 de mayo de 1849, recibió una patente por un dispositivo que eleva botes sobre bancos de arena, pero el invento nunca llegó a fabricarse. El expresidente Harry S. Truman, que sirvió de 1945 a 1953, fue el primer presidente al que se le dio un nombre en clave del servicio secreto: general.
En el teatro comúnmente se cree que los pavos reales o las plumas de pavo real traen mala suerte a los actores. Los actores veteranos cuentan historias de decorados que se derrumban y de olvidar sus líneas cuando había una pluma de pavo real en el escenario. Esto proviene del hecho de que el diseño azul y verde se asemeja a un ojo maligno. Cuando San Patricio tenía solo 16 años, fue capturado por piratas irlandeses. Luego fue vendido como esclavo. Permaneció en cautiverio durante 6 años y durante ese tiempo se volvió profundamente devoto al cristianismo a través de la oración constante. Consideraba su esclavitud como una prueba de Dios para su fe. El Papa Francisco solo tenía un pulmón. Le extirparon uno de los pulmones cuando era adolescente debido a una infección. Los ojos marrones son el color de ojos más común en el mundo. Más del 55% de las personas tienen ojos marrones, y casi todas las personas de África y Asia tienen ojos marrones. Este color se debe a una mayor cantidad de melanina en el iris, lo que también ofrece cierta protección adicional frente a la luz solar intensa. Además, los tonos pueden variar desde marrón claro hasta casi negro, dependiendo de la concentración de este pigmento. La planta de acónito era utilizada por los antiguos guerreros para envenenar el agua de sus enemigos. También se usaba como una herramienta popular para la detección de hombres lobo. Se sostenía la flor bajo la barbilla del presunto hombre lobo, y si aparecía una sombra de tono amarillento, significaba que esa persona lo era. El estudiante de odontología promedio en los Estados Unidos se gradúa con más de $261,000 de deuda. Eso es 4 veces lo que era en 1990. Gran parte de ese aumento se debe al costo de la matrícula, materiales clínicos y equipos especializados. Aún así, la odontología sigue siendo una de las profesiones mejor remuneradas en el área de la salud, lo que permite a muchos egresados pagar sus préstamos a lo largo de varios años mediante planes de financiamiento. La mina de sal de Wieliczka en Polonia, ubicada a más de 305 metros bajo tierra, es lo suficientemente espaciosa como para albergar la Torre Eiffel y algo más. Es una de las minas de sal más antiguas del mundo aún en funcionamiento, aunque dejó de producir sal de mesa en 2007. A lo largo de los años, los mineros han tallado esculturas e incluso 4 capillas, todas hechas de sal. A medida que la extracción de sal disminuyó y luego se detuvo, las cámaras se transformaron en un parque de diversiones subterráneo con grandes salones, spas de salud, arte digno de museo y espectáculos que baten récords. Martin Luther King, hijo, nació con el nombre de Michael. Su padre viajó a Alemania y se sintió inspirado por el líder de la Reforma Protestante, Martín Lutero, y como resultado cambió su propio nombre y también el de su hijo de 5 años. Las probabilidades de que un golfista promedio logre un hoyo en un par 3 son de aproximadamente 12.500 a 1. Para jugadores profesionales, las probabilidades mejoran, pero siguen siendo poco comunes. Factores como la distancia, el viento y la precisión del golpe influyen mucho, y por eso este logro es tan celebrado, incluso en torneos importantes donde suele considerarse uno de los momentos más memorables del juego. Durante la celebración de Nochevieja en Times Square en Nueva York, el lanzamiento de confeti sigue siendo una tradición realizada completamente a mano. Cada año, miles de kilos de confeti son arrojados por equipos de voluntarios, ubicados en lo alto de varios edificios, creando uno de los momentos más emblemáticos del conteo regresivo. Según el libro de los récords mundiales Guinness, el eructo más fuerte jamás registrado por un hombre fue de 109.9 decibelios y fue logrado por Paul Hunn en el Reino Unido el 23 de agosto de 2009. La película Gandhi ostenta el récord de uno de los repartos más grandes de la historia. Más de 300.000 personas fueron utilizadas como extras en la escena del funeral. Esta escena recreó el funeral real de Mahatma Gandhi y fue filmada en la Nueva Delhi, con la participación de soldados y voluntarios, lo que la convirtió en una de las secuencias más multitudinarias jamás rodadas. El planeta ha seguido registrando temperaturas récord en los últimos años, consolidando una tendencia clara de calentamiento global. Según organismos como la NASA y la NOAA, varios de los años más recientes se encuentran entre los más calurosos jamás registrados, con temperaturas globales que superan ampliamente los niveles históricos. Domino's, en el Reino Unido e Irlanda, ha creado un mameluco sin manchas que está cubierto con imágenes de pizza y es lavable. También viene con 2 bolsillos gigantes para guardar tus salsas y bebidas. Fue presentado para el Día de Año Nuevo, uno de los días de mayor pedido de pizza del año. Uno de los accidentes aéreos más mortíferos de todos los tiempos ocurrió en tierra el 27 de marzo de 1977.
Un Boeing 747-DK, LM Royal Dutch Airline comenzó a despegar y chocó contra un Boeing 747 de Pan American World Airways, que todavía estaba en la pista. Sucedió en el aeropuerto Los Rodeos en las Islas Canarias. Murieron un total de 574 personas de ambos aviones. Las alpacas fueron domesticadas por los incas hace más de 6.000 años. Eran criadas por su vellón y debido a su calidad, la fibra de alpaca estaba reservada exclusivamente para la élite y la nobleza. Su lana es más cálida y ligera que la de oveja, además de ser hipoalergénica porque no contiene lanolina. Incluso hoy, sigue siendo una de las fibras naturales más valoradas en la industria textil por su suavidad y durabilidad. Solo el 10% de las personas tienen el ombligo hacia afuera. La forma del ombligo depende principalmente de cómo cicatriza el cordón umbilical tras el nacimiento, no de cómo se corta. En muchos casos, un ombligo saliente puede estar relacionado con una pequeña hernia umbilical que suele resolverse sola en la infancia, mientras que la mayoría desarrolla un ombligo hacia adentro sin complicaciones. Según estimaciones recientes de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, los millennials continúan siendo una de las generaciones más numerosas en el país, habiendo superado a los baby boomers en tamaño desde hace años. Actualmente, ambos grupos siguen siendo muy grandes, pero el relevo generacional avanza de forma constante, con la generación X y las generaciones más jóvenes ganando cada vez más peso en la población total. Hay una iglesia en la República Checa hecha enteramente de huesos. El osario de Sedlec presenta una colección de restos humanos desmembrados y blanqueados. Se estima que contiene los restos de entre 40.000 y 70.000 personas, muchas de las cuales murieron por la peste en 1418. Y durante las guerras husitas del siglo XV. Se encuentra debajo de la iglesia del cementerio de Todos los Santos y tiene objetos como candelabros, portavelas y cálices hechos de huesos. Según el Dr. R. Norman Harden, experto en dolores de cabeza de la Universidad Northwestern, entre el 5 y el 10% de las personas nunca experimentan dolores de cabeza o dolor facial en toda su vida. Factores como la genética, el estilo de vida y la ausencia de desencadenantes comunes pueden influir en esto, aunque la gran mayoría de la población sí experimenta al menos algún tipo de dolor de cabeza en algún momento. Después de que la actriz Carrie Fisher, también conocida como la princesa Leia de la franquicia Star Wars, falleciera, sus cenizas fueron colocadas en una urna con forma de píldora gigante de Prozac. A lo largo de su vida, ella luchó abiertamente contra la adicción a las drogas y sufrió enfermedades mentales. La urna fue comprada por Carrie, era una píldora de porcelana antigua de la década de 1950 y era una de sus posesiones más preciadas. En abril de 2016, un pulpo llamado Inky escapó del Acuario Nacional de Nueva Zelanda después de que la tapa de su tanque quedara ligeramente abierta. Se escurrió y logró encontrar el camino hacia uno de los agujeros de drenaje que lo llevó de regreso al océano. Los pulpos son como artistas del escape. Un pulpo de 45 kilogramos puede apretarse a través de un espacio tan pequeño como una naranja. Aproximadamente una de cada 200 personas nace con una costilla adicional llamada costilla cervical en la parte posterior. Se conecta a la séptima vértebra cervical en el cuello. En la parte delantera, en algunas personas, la costilla puede estar flotando y no tener conexión. También puede estar conectada a la primera costilla por una banda de tejido fibroso resistente o puede haber una articulación para conectarla a la primera costilla. Puede estar solo en el lado derecho, solo en el izquierdo o incluso en ambos lados. Un barril de vino contiene aproximadamente 25 cajas o 300 botellas de vino de 750 mililitros. En la práctica, el tamaño puede variar según el tipo de barrica, siendo la de roble estándar cercana a los 225 litros. Estas barricas no solo almacenan el vino, también influyen en su sabor, aportando notas como vainilla o especias dependiendo del tipo de madera y el tiempo de crianza. Antes de 1917, los miembros de la familia real británica no tenían apellido, sino solo el nombre de la casa o dinastía a la que pertenecían. Los reyes y príncipes eran conocidos por los nombres de los países que sus familias gobernaban. Hay alrededor de 3.200 agentes especiales y 1.300 oficiales uniformados que custodian la Casa Blanca, el edificio del Tesoro y las misiones diplomáticas extranjeras en Washington, junto con la familia presidencial. También brindan seguridad al vicepresidente, al presidente electo, al vicepresidente electo, a los expresidentes y sus familias, a los candidatos presidenciales, a los jefes de Estado visitantes y a los representantes de los Estados Unidos que realizan misiones especiales en el extranjero. La compañía de juguetes Mattel comenzó en 1945 en un garaje propiedad de Harold Matson y Elliot Handler. El nombre Mattel es una combinación de sus nombres.
comenzaron produciendo marcos para cuadros. Pero cuando Elliot comenzó a fabricar muebles para casas de muñecas con los restos de los marcos, tuvieron tanto éxito que pasaron a fabricar únicamente juguetes. En su paso por la temporada de premios, La La Land hizo historia en los Globos de Oro, al ganar todos los premios para los que estaba nominada, estableciendo un récord con 7 galardones en una sola edición. Entre ellos se incluyeron Mejor Película de Musical o Comedia, Mejor Director, Mejor Guión, Mejor Banda Sonora y premios de actuación para sus protagonistas, convirtiéndola en una de las producciones más destacadas de su año. Las células que crean los vellos en tus brazos están programadas para dejar de crecer cada 2 meses, de modo que el vello de tus brazos se mantenga corto. Sin embargo, los folículos pilosos de tu cabeza están programados para permitir que tu cabello crezca durante años seguidos. En la antigua China se creía que ver a una araña bajar de su telaraña era de muy buena suerte. Sentían que serías bendecido con regalos y buena fortuna del cielo. Es incluso más afortunado si es una araña blanca. Esta creencia está ligada a la palabra araña en chino, que suena similar a felicidad que llega, por lo que su presencia se interpretaba como un buen presagio. En algunas tradiciones se evitaba dañarlas para no ahuyentar la fortuna. La provincia de Terranova fue una vez un dominio que funcionaba de manera muy similar a su propio país hasta 1934. Pasó a formar parte de Canadá el 31 de marzo de 1949, después de que el 52% de los votantes en un referéndum apoyaran unirse al país. La leche recién ordeñada de una vaca está a 37.8 grados Celsius. Esta temperatura coincide con la del cuerpo del animal, lo que ayuda a mantener su composición estable justo después del ordeño. Por eso debe enfriarse rápidamente para evitar el crecimiento de bacterias y conservar su calidad, generalmente llevándola a temperaturas cercanas a los 4 grados en poco tiempo. El 1 de abril de 1996, Taco Bell creó un truco publicitario que consistió en un engaño donde publicaron un anuncio de página completa en 6 periódicos importantes, anunciando que habían comprado la Campana de la Libertad para ayudar con la deuda nacional. El anuncio añadía que ahora se llamaría la Campana de la Libertad Taco Bell. Es posible contraer cáncer de corazón, aunque es muy raro. En la Clínica Mayo solo se ve un caso de cáncer de corazón cada año. La mayoría de los tumores cardíacos son benignos, como los mixomas, y los malignos suelen ser sarcomas poco frecuentes. Muchas veces no se detectan de inmediato porque sus síntomas pueden confundirse con otros problemas cardíacos, como fatiga o dificultad para respirar, y suelen diagnosticarse mediante estudios de imagen especializados. Ahora puedes obtener música de los juegos clásicos de Sega en Spotify. Puedes encontrar pistas como Outrun, Sonic the Hedgehog, Shinobi, Golden Axe y Jet Set Radio. Hay más de una docena de álbumes completos para elegir. En la década de 1940, la cerveza Pabst Blue Ribbon fue la primera cerveza vendida en un paquete de 6 unidades. Este formato se popularizó rápidamente porque facilitaba el transporte y el consumo en reuniones, especialmente tras la expansión de los refrigeradores domésticos. Con el tiempo, el six-pack se convirtió en un estándar en la industria cervecera y ayudó a impulsar las ventas en supermercados y tiendas minoristas. Las montañas de los Andes en América del Sur son la cordillera terrestre más larga. Tienen 7.725 kilómetros de largo, cubren una superficie de más de 2 millones de kilómetros cuadrados y tienen una altura promedio de unos 3.962 metros. La primera fotografía conocida de la Casa Blanca fue tomada en 1846 por el ingeniero civil, fotógrafo emprendedor e inmigrante de Gales, John Plum Jr. La imagen fue capturada con una técnica temprana llamada daguerrotipo, que producía fotografías únicas sobre placas metálicas pulidas. En esa época, la Casa Blanca aún no tenía algunas de las ampliaciones actuales, por lo que su aspecto era más simple en comparación con hoy. Hay un tipo de salamandra llamada ajolote, que nunca se transforma en adulto. Permanecen en su etapa larval durante toda su vida e incluso pueden reproducirse sin alcanzar la etapa adulta. La mariposa monarca tiene escamas diminutas de unos 0.1 milímetros de largo, dispuestas como tejas en sus alas para hacerlas un poco rugosas. Ayudan a elevar a la mariposa de manera más efectiva que a las mariposas sin escamas. De hecho, un grupo de ingenieros aeroespaciales descubrió que las escamas aumentaban la eficiencia de ascenso entre un 16 y un 82%. La NASA tiene un dispositivo que ayuda a encontrar personas que aún están vivas y sepultadas después de un terremoto o el colapso de un edificio. Se llama Finder, que son las siglas en inglés para buscador de individuos para respuesta a desastres y emergencias.
En las pruebas pudo detectar un latido del corazón a través de 9 metros de escombros y 6 metros de concreto sólido. También podría usarse para encontrar personas perdidas en el bosque o atrapadas en una casa en llamas. Según un estudio realizado por Fight Crime, Investing Kids, casi el 60% de los niños que fueron clasificados como acosadores en los grados de sexto a noveno fueron condenados por al menos un delito a la edad de 24 años. El 40% tenía 3 o más condenas. Según el libro de los récords mundiales Guinness, el pago de premio mayor más grande en un juego de tragamonedas en línea fue de más de $20 millones. Fue ganado por John Haywood de Cardiff, en el Reino Unido, el 6 de octubre de 2015, mientras jugaba Mega Mula de Microgaming en el sitio web de Betway. La fresa promedio está cubierta por 200 semillas. En realidad, esas pequeñas semillas en la superficie se llaman aquenios, y cada una es un fruto independiente que contiene una semilla en su interior. A diferencia de la mayoría de las frutas, la parte roja y jugosa no proviene del ovario, sino del receptáculo de la flor, lo que la convierte en un caso bastante inusual dentro del mundo botánico. El gobierno del Reino Unido finalmente terminó de pagar la Primera Guerra Mundial en 2015. Eso es casi 100 años después de que se emitiera la deuda. Oldo Injo Lengai, en Tanzania, tiene el récord del volcán con la lava más fría. Es el único volcán en el mundo conocido por haber erupcionado lava de carbonatita. La carbonatita es la lava más fría de la Tierra, erupcionando a 500 o 600 grados centígrados. La lava es negra o marrón y parece lodo líquido. El oficial del ejército imperial japonés, Hiro Onoda, permaneció en su puesto en la selva en la isla de las Filipinas durante 29 años porque se negó a creer que la Segunda Guerra Mundial había terminado. Regresó a un recibimiento de héroe en Japón en 1974. El autor de Charlie y la fábrica de chocolate, Roald Dahl, inventó más de 500 palabras nuevas y nombres de personajes. Los Oompa Loompas y Scrumdiddlyumsiais son solo un par de ejemplos. La editorial de la Universidad de Oxford incluso creó el diccionario Roald Dahl en 2016, que presenta casi 8.000 palabras reales e imaginarias que a él le encantaba usar. En 2002, los amigos australianos Haas Siegel, Josh Spiegel y Ross Coger descubrieron que tenían una grave falta de creatividad en sus vidas, así que decidieron hacer algo al respecto. Reunieron a un grupo de amigos, construyeron armaduras de cartón, armas y vehículos, y llevaron a cabo una batalla al estilo de Corazón Valiente. Desde entonces, se ha convertido en un gran evento anual que se celebra el día después de Navidad llamado Guerras de Cartón. La Ciudad de México continúa experimentando un hundimiento progresivo debido a la sobreexplotación de sus acuíferos subterráneos. En algunas zonas, el descenso acumulado del suelo supera varios metros a lo largo de las últimas décadas, con tasas que aún se mantienen activas. Este fenómeno está directamente relacionado con la extracción intensiva de agua, de la cual depende gran parte de la población. Las ranas toro mudan su piel periódicamente a intervalos regulares a medida que crecen. La piel vieja es empujada con sus patas traseras y comida por la rana toro. Este proceso les permite mantener la piel limpia y funcional, ya que también respiran parcialmente a través de ella. Al ingerir la piel, recuperan nutrientes como proteínas, evitando desperdiciar recursos en su entorno natural. Según el libro de los récords mundiales Guinness, la araña más pequeña del mundo es la Patu marplesi, la araña de musgo de Samoa, con una longitud corporal de solo 0.25 milímetros. Esta araña pertenece al grupo de 44 especies enanas que crean las telarañas más pequeñas. Mientras que lugares como California y países como Francia han reforzado las restricciones contra los plásticos de un solo uso, el estado de Michigan mantiene una postura opuesta. Continúa impidiendo que ciudades y condados prohíban o limiten productos plásticos desechables como bolsas, tazas y otros recipientes. A la mayoría de los gatos no les gusta el agua, pero no es el caso del gato pescador que se encuentra en la India. La mayor parte de la dieta del gato pescador se compone de peces, tras los cuales no solo nadará y se zambullirá, sino que también intentará sacarlos con sus patas. El 2 de enero de 1902, el asambleísta estatal Francis G. Landon, de Dutchess, presentó un proyecto de ley que criminalizaría a las personas que hubieran bebido demasiado e intentaran coquetear de manera desordenada para llamar la atención de las mujeres. Los infractores podrían ser arrestados y multados con hasta $500. La huella dactilar humana más antigua fue descubierta en 2016. Un equipo de arqueólogos encontró una huella dactilar humana de 7.300 años en el norte de Kuwait. La huella se encontró en un trozo de vasija de barro rota que data de la Edad de Piedra.
entre el 8700 a.C. y el 2000 a.C. La Marina de los Estados Unidos tiene botes que no requieren un capitán. Se llaman botes enjambre y son un proyecto desarrollado por la Oficina de Investigación Naval. Utilizan un sistema de radar para comunicarse entre sí y están diseñados para abrumar y confundir al enemigo. Un caballo de 454 kilogramos produce aproximadamente 23 kilogramos de estiércol por día, o unos 9.072 kilogramos de estiércol por año. Davy Crockett es más conocido como aventurero, pero también fue congresista de los Estados Unidos. Fue elegido para el Congreso en 1827 y 1829 como demócrata. Un castor puede aguantar la respiración bajo el agua hasta por 15 minutos. Esto es posible gracias a adaptaciones como un ritmo cardíaco que se reduce mientras está sumergido y una mayor capacidad para almacenar oxígeno en la sangre. Además, sus fosas nasales y oídos pueden cerrarse bajo el agua, lo que le permite nadar y trabajar en la construcción de sus presas sin que entre agua en su cuerpo. Las nevadas en el desierto del Sahara son extremadamente raras, pero en los últimos años se han registrado varios episodios inusuales. En zonas elevadas como las montañas del Atlas, en el borde norte del desierto, se ha observado nieve en distintas ocasiones, llegando incluso a cubrir el paisaje durante horas o días. La cabeza humana promedio pesa 4.5 kilogramos. Ese peso recae principalmente sobre la columna cervical, por lo que la postura influye mucho en la carga que soporta el cuello. Cuando se inclina hacia adelante, como al mirar el teléfono, la presión aumenta considerablemente, lo que puede generar tensión y molestias si se mantiene durante largos periodos. Noruega fue la primera nación en comenzar a apagar su red de radio FM y dar el arriesgado salto a la tecnología digital. El proceso se completó de forma gradual y dio paso al sistema DAB, que permite transmitir más emisoras con mejor calidad de sonido. Aún así, algunas radios locales continuaron usando FM por más tiempo, y el cambio obligó a muchos oyentes a actualizar sus dispositivos para seguir escuchando sus estaciones favoritas. El último concierto en vivo de los Beatles se llevó a cabo el 29 de agosto de 1966 en Candlestick Park, en San Francisco, California. La capacidad del parque era de 42.500 personas, pero solo se vendieron 25.000 entradas. Los fans pagaron entre $4.50 y $6.50 por las entradas. Entre 1969 y 1972, 6 misiones Apolo trajeron 382 kilogramos de rocas lunares, muestras de núcleos, guijarros, arena y polvo de la superficie lunar. Los 6 vuelos espaciales regresaron con 22 muestras separadas de 6 sitios de exploración diferentes en la Luna. Se utiliza un proceso de doble fermentación conocido como método Champenoise para crear el champán. Esto crea mucho dióxido de carbono que conduce a una presión interna de alrededor de 5 a 6 atmósferas. Eso es el equivalente a más de 5 kilogramos de peso en cada centímetro cuadrado de vidrio. Debido a esto, las botellas de champán son mucho más gruesas y pesadas, y sus corchos se sujetan con jaulas de alambre para evitar que salten prematuramente. Puedes comprar una cámara con Wi-Fi activada por movimiento en 4K para tu comedero de aves llamada Bird Photo Booth, que te permite tomar fotos de cerca y videos de las aves que pasan para comer. A sus 80 años y parcialmente postrado en cama, el famoso artista Henri Matisse dibujaba retratos desde su cama usando un palo de 1.2 metros de largo con un lápiz o un trozo de carbón sujeto al final para alcanzar el papel o el lienzo. El inventor Alexander Graham Bell no recibió su segundo nombre, Graham, sino hasta que tuvo 10 años. Antes de eso no tenía segundo nombre, y lo adoptó en honor a un amigo de la familia. Su padre, experto en el estudio de la voz y el habla, influyó en su interés por el sonido, lo que más adelante lo llevó a desarrollar innovaciones relacionadas con la comunicación. El tío del financiero J. P. Morgan escribió el favorito de las festividades, Jingle Bells. James Lord Pierpont compuso la música y escribió la letra. Su hermana mayor, Juliet, se casó con el millonario Junius Spencer Morgan, y su hijo mayor, John Pierpont Morgan, siguió a su padre en el mundo de la banca y los negocios y se convirtió en uno de los financieros más poderosos de la Edad Dorada. Charlie Chaplin fue el primer actor en aparecer en la portada de la revista Time, el 6 de julio de 1925. La cortadora de césped más rápida del mundo, fabricada por noruegos en colaboración con la empresa de jardinería Viking, puede viajar a más de 214 km por hora. Tiene un motor V8 de 408 caballos de fuerza y ruedas de Fórmula 3. Tenemos un gen llamado el gen Sonic Hedgehog.
Fue descubierto por primera vez en la mosca de la fruta, y se llama así por la apariencia espinosa de la larva de la mosca de la fruta que tiene versiones mutadas del gen. El estudiante británico Robert Riddle tomó el nombre de un cómic británico de sus hijas. La anosmia es la pérdida completa del sentido del olfato. Sin el sentido del olfato, la comida sabe diferente. No puedes oler el perfume o el aroma de una flor, y podrías encontrarte en una situación peligrosa sin saberlo. Por ejemplo, no serías capaz de oler una fuga de gas, el humo de un incendio o incluso la leche agria. El himno nacional japonés es muy fácil de aprender porque solo tiene 5 líneas de largo. Se llama Kimigayo y es uno de los himnos más cortos del mundo. Su letra proviene de un poema antiguo de la era Heian y aunque es breve, su melodía es solemne y se interpreta con un ritmo pausado en ceremonias oficiales. Según un estudio realizado por la Facultad de Medicina de Stanford, la sangre de los ratones jóvenes tiene la capacidad de restaurar las capacidades mentales en los ratones viejos. Los ratones viejos, al recibir infusiones de plasma sanguíneo de ratones jóvenes, superaron a los ratones viejos que recibieron plasma de otros ratones viejos en pruebas de memoria espacial. Cuando los primeros colonos europeos llegaron a América del Norte, había tantas langostas que llegaban a la orilla en montones de hasta 61 centímetros de altura. Según el Ministerio de Medio Ambiente, Energía y Mar de Francia, están pavimentando más de 965 kilómetros de carretera, con paneles solares que en 5 años proporcionarán energía renovable barata a 5 millones de personas. En Londres, Inglaterra, en 1858, experimentaron algo que históricamente se conoce como el Gran Hedor. Tanta gente había vertido aguas residuales en el río Támesis que el olor era abrumador. El olor era tan malo que las cortinas de los comunes se empaparon en cloruro y cal en un intento de calmar el olor para los miembros del Parlamento. No hace falta decir que se aprobó un proyecto de ley en el Parlamento en 18 días para proporcionar más dinero para construir un nuevo sistema de alcantarillado para Londres. Los Hikaru Doro Dango son bolas de lodo moldeadas a mano en esferas perfectas, secadas y pulidas hasta obtener un brillo intenso. Es un pasatiempo tradicional entre los niños en Japón. Existe un fenómeno meteorológico conocido como Héctor el Convector, que se forma casi todas las tardes en las islas Tiwi, en el territorio del norte de Australia, durante los meses de transición de noviembre a diciembre y de febrero a marzo de cada año. Es conocida como una de las tormentas eléctricas grandes más consistentes del mundo. La enorme nube de tormenta alcanza alturas de aproximadamente 20.1 kilómetros. El 27º presidente de los Estados Unidos, William Howard Taft, amaba las bañeras muy grandes. Taft, que pesaba unos 154 kilogramos, mandó construir en 1909 una bañera enorme que pesaba 1 tonelada. Fue instalada en el barco North Carolina para una visita al Canal de Panamá. Otra bañera fue instalada en el Hotel Taft, que medía 2.4 metros de largo, 1.2 metros de ancho y 1.2 metros de profundidad. Las camisetas se llaman T-shirts en inglés porque cuando se extienden tienen forma de T. En el cuero cabelludo de un adulto promedio se producen 35 milímetros de fibra de cabello cada día. El 90% de los cabellos del cuero cabelludo están creciendo y el 10% están en reposo. Hay un pueblo en Texas llamado Ding Dong y está ubicado en el condado de Bell. Stan Laurel, del dúo cómico Laurel y Hardy, fue el suplente de la estrella del cine mudo Charlie Chaplin. El inventor japonés Atsushi Shimizu ha inventado la turbina para tifones. Puede soportar vientos con fuerza de tifón y convertir la energía en electricidad. Solo un tifón podría alimentar a todo Japón durante 50 años. El autor de los libros Jaws y The Deep, Peter Benchley, fue redactor de discursos para el presidente Lyndon B. Johnson. El primer hombre del año de la revista Time fue Charles Lindbergh en 1927. Realizó el primer vuelo en solitario sin escalas a través del Océano Atlántico el 20 y 21 de mayo de 1927. En Noruega, la sentencia máxima de cadena perpetua es de solo 21 años, con la excepción de genocidio y crímenes de guerra. Tiene una de las tasas de reincidencia más bajas del mundo, con un 20%. En comparación, Estados Unidos tiene una de las más altas, con un 76.6% de los prisioneros arrestados nuevamente en un plazo de 5 años. India ha impulsado en los últimos años diversas iniciativas educativas inclusivas para personas transgénero, incluyendo la creación de espacios dedicados a su formación. En Kochi se estableció la escuela Sahaj International con el objetivo de ofrecer igualdad de oportunidades a estudiantes que enfrentaron discriminación en otros centros. La leona realiza la mayor parte de la caza,
Y el macho solo se une ocasionalmente cuando la presa es especialmente grande, como un búfalo. Existen más de 3.500 especies de mosquitos. Vienen en diferentes tamaños, apetitos y disposiciones. No todas pican a los humanos, ya que solo las hembras de ciertas especies necesitan sangre para desarrollar sus huevos, mientras que muchas otras se alimentan principalmente de néctar. Además, algunas son vectores de enfermedades, mientras que otras apenas tienen impacto en las personas y forman parte del equilibrio de los ecosistemas. Nintendo se ha asociado con Universal Parks y Resorts para crear áreas temáticas inmersivas dentro de sus parques, donde los visitantes pueden sentirse como si estuvieran dentro de sus videojuegos favoritos. Estas experiencias ya forman parte de parques como Universal Studios Japan, Universal Orlando Resort y Universal Studios Hollywood, bajo el concepto de Super Nintendo World, con atracciones, juegos interactivos y escenarios inspirados en sagas icónicas como Mario. Es imposible tragar y respirar al mismo tiempo. Esto ocurre porque, al tragar, la epiglotis se cierra sobre la tráquea para evitar que los alimentos entren en las vías respiratorias. Este mecanismo es automático y protege los pulmones, por lo que la respiración se detiene brevemente hasta que el alimento pasa al esófago y la vía aérea vuelve a abrirse. En el antiguo Egipto, la canela era un ingrediente en el embalsamamiento y se utilizaba para preservar a los muertos. De alguna manera terminamos usándola para el desafío de la canela, simplemente evolución. También era muy valorada como perfume y ofrenda, ya que su aroma ayudaba a disimular olores durante los rituales funerarios. En la antigüedad, la canela era tan costosa que se consideraba un lujo reservado para élites, lo que aumentaba su valor en prácticas ceremoniales. Médicos en India extrajeron una bola de pelo de 1 kilogramo del estómago de una joven de 17 años, después de que ella hubiera estado masticando constantemente su cabello durante 5 años. El autor Stephen King vende los derechos de algunos de sus cuentos cortos por solo $1 para que los estudiantes de cine puedan usarlos para hacer películas. Él se refiere a ellos como sus bebés de $1. En una inmersión en el Parque Marino Nacional frente a la isla caribeña de Bonaire, la fotógrafa submarina Ellen Moller documentó un llamativo cangrejo ermitaño con patas de colores que recuerdan a bastones de caramelo. Este peculiar hallazgo llamó la atención de la comunidad científica y del público, y desde entonces se han seguido identificando y estudiando nuevas especies marinas en la región, una de las más ricas en biodiversidad del Caribe. El legendario artista marcial Bruce Lee también fue un campeón de baile de salón. En 1958 participó y ganó el concurso de baile de Cha-Cha-Cha de Hong Kong. También intercambiaba lecciones de baile por lecciones de artes marciales. Solo hace falta la pérdida del 20% de tu sangre para entrar en choque hipovolémico, lo que provoca una falla orgánica importante porque el corazón pierde la presión necesaria para circular la sangre. En ese punto pueden aparecer síntomas como pulso acelerado, piel fría y confusión, ya que el cuerpo intenta compensar la pérdida reduciendo el flujo a órganos menos vitales. Si no se trata rápidamente con líquidos o transfusiones, la situación puede empeorar en poco tiempo. En Finlandia, Papá Noel viaja sobre una cabra de paja llamada Joulupukki. El nombre significa literalmente cabra de Navidad, y tiene raíces en antiguas tradiciones paganas del norte de Europa, donde la figura de la cabra estaba ligada a festividades de invierno. Con el tiempo, esta imagen se mezcló con la de Santa Claus. Y hoy Joulupukki es representado como un personaje amable que vive en Laponia y reparte regalos durante la Navidad. Hay un cañón ubicado en Stanley Park, en Vancouver, que se dispara todas las noches exactamente a las 9 de la noche. Tiene vista a Cowal Harbour y al horizonte del centro de la ciudad, en el mismo lugar donde fue instalado en 1898 por el Departamento de Marina y Pesca de Canadá. Originalmente se instaló para advertir a los pescadores sobre el cierre de la pesca nocturna. Tanto las ovejas como los conejos son en realidad inmunes al veneno de la araña viuda negra. Esto se debe a que su sistema nervioso responde de manera diferente a la toxina, reduciendo sus efectos. Aún así, pueden presentar reacciones leves dependiendo de la cantidad de veneno. Este tipo de resistencia ha sido estudiado para entender mejor cómo actúan las neurotoxinas y cómo podrían desarrollarse tratamientos para humanos. El cuerpo humano fabrica 17 millones de glóbulos rojos por segundo. Si el estrés lo precipita, el cuerpo puede producir hasta 7 veces esa cantidad, lo que equivale a 119 millones. La diseñadora floral con sede en Michigan, Susan McCleary, crea joyas con plantas, diseña joyas con suculentas que puedes usar de 2 a 4 semanas y luego puedes transferirlas a macetas y conservarlas como plantas. La National Geographic Society fue fundada el 27 de enero de 1888. Fue formada por 33 hombres que eran un grupo de geógrafos.
Exploradores, maestros, abogados, cartógrafos, oficiales militares y financieros. La crearon porque todos tenían interés en el conocimiento científico y geográfico y querían compartirlo con todo el mundo. Según la encuesta anual sobre el lavado de manos saludable realizada por la corporación Bradley, un fabricante internacional de productos comerciales para el lavado de manos, solo el 66% de los estadounidenses dijo que siempre se lava las manos después de usar un baño público, y casi el 70% de las personas admitió omitir el uso de jabón. Hay máquinas expendedoras en Grenoble, Francia, que imprimen un cuento corto, rápido y gratuito para que lo leas mientras estás en el autobús o en el tren. Puedes imprimir una historia de 1, 3 o 5 minutos, dependiendo de cuánto tiempo tengas para perder. Europa es la sexta luna más cercana a Júpiter. Un día en Europa equivale a 3.5 días terrestres. A Europa le toma 3.5 días terrestres orbitar Júpiter, lo que significa que un día en Europa dura la misma cantidad de tiempo que un año en Europa. En Japón, un muñeco Daruma, también llamado muñeco de los objetivos, se considera de buena suerte. Es un muñeco de deseos hecho a mano que te mantiene enfocado en tus metas en 5 pasos. El paso 1 es decidir un objetivo específico. El paso 2 es dibujar uno de los ojos en blanco del Daruma para significar tu compromiso y escribir tu meta en el corazón pintado en la parte posterior del muñeco para un compromiso adicional. El paso 3 consiste en colocar al Daruma en algún lugar visible de tu casa u oficina para recordarte que debes enfocarte en tu objetivo. El paso 4, una vez que hayas alcanzado tu meta, es dibujar el otro ojo del Daruma para decir gracias. El paso 5 es escribir el objetivo alcanzado en la parte posterior del muñeco, si es que no lo hiciste en el paso 2. Para una nueva meta se usa un nuevo muñeco Daruma y se repite el proceso. Chipre y Kosovo son los únicos 2 países que representan el contorno de su nación en su bandera. Las 108 puntadas de la cubierta de una pelota de las grandes ligas de béisbol se cosen a mano. Científicos del Instituto de Citología y Genética en Rusia quisieron crear un tributo a los ratones de laboratorio utilizados en estudios, por lo que pidieron al artista local Andrew Karkovich que hiciera una escultura para honrarlos. Él esculpió un monumento que presenta a un ratón con anteojos tejiendo una cadena de ADN. Cuando Genghis Khan murió, sus sucesores mataron a cualquiera que presenciara su procesión funeraria. Unos 800 soldados fueron masacrados y 2.000 personas también, y los soldados fueron ejecutados después para mantener en secreto el lugar de su entierro. La ubicación de su tumba sigue siendo desconocida hasta el día de hoy. En la actualidad, Red Bull vende cerca de 14.000 millones de latas al año a nivel mundial, manteniendo un crecimiento constante en los últimos años. La marca continúa expandiéndose globalmente, con presencia en más de 170 países y consolidándose como una de las bebidas energéticas más consumidas del planeta. La primera vaca en volar en un avión fue Elm Farm Ollie, el 18 de febrero de 1930. También fue la primera vaca en ser ordeñada mientras volaba en un avión. La hazaña se realizó en la Exposición Internacional del Aire en San Luis, Missouri. En el estado lácteo de Wisconsin honran a Elm Farm Ollie cada año el 18 de febrero, día conocido como el Día de Elm Farm Ollie, en el Festival de la Leche en Mount Horeb, Wisconsin. Tu dedo gordo del pie carga con el mayor peso de todos los dedos de tu pie, soportando aproximadamente el 40% del peso total de tu cuerpo. Durante la marcha es clave para el impulso final al caminar o correr, ayudando a mantener el equilibrio y la estabilidad. Por eso, lesiones en este dedo pueden afectar notablemente la forma de andar, y su estructura ósea es más robusta que la de los otros dedos. Existen más de 300 especies de arañas que se sabe imitan la apariencia externa de las hormigas. Es un fenómeno llamado mirmecorfismo. Estas arañas tienen una cintura falsa y están cubiertas de pelos reflectantes para que puedan verse brillantes como los cuerpos de 3 segmentos de las hormigas. También se comportan como hormigas, moviendo sus pares de patas delanteras cerca de sus cabezas como antenas. Hacen esto para poder acercarse lo suficiente para comer hormigas o para evitar ser comidas por ellas. La orina del binturón en realidad huele a palomitas de maíz con mantequilla, porque tiene el mismo compuesto que se encuentra en las palomitas de maíz, el cual le otorga ese olor único. Los gansos de Canadá anidan en la misma región que sus padres y a menudo utilizan el mismo nido cada año. Estas aves, conocidas científicamente como Branta canadensis, suelen formar parejas estables de por vida y defienden con firmeza su territorio durante la temporada de cría. Además, sus rutas migratorias pueden abarcar miles de kilómetros, pero regresan con notable precisión al mismo lugar donde nacieron. En los Estados Unidos no se te permitirá ingresar a las Fuerzas Armadas si te falta un dedo del pie.
Debes tener ambos pies totalmente intactos, aunque es posible correr incluso sin el dedo gordo del pie. En la práctica, las evaluaciones médicas militares consideran el equilibrio, la movilidad y la capacidad de soportar largas marchas, por lo que ciertas lesiones pueden requerir exenciones especiales. El árbol con las hojas más largas del mundo es la palma de rafia, que es nativa de algunos países africanos. Cada hoja puede medir hasta 24.4 metros de largo y hasta 3 metros de ancho. Existe una atracción turística controversial llamada el Muro de Sostenes de Cardrona, ubicada en Central Otago, Nueva Zelanda, donde las personas que pasaban por el lugar comenzaron a añadir sostenes a una cerca rural hasta que finalmente quedó cubierta por cientos de ellos. Tras su victoria electoral, Donald Trump se convirtió en una de las personas más buscadas en Google a nivel mundial, liderando las tendencias en decenas de países. Su nombre generó un enorme interés global, con búsquedas destacadas en regiones que van desde Asia hasta América y Europa, reflejando el impacto internacional de su figura en la conversación pública. En marzo de 2017, un juego de sellos reales estuvo disponible para que la gente en Gran Bretaña los usara en conmemoración del artista David Bowie. Él es el primer artista individual en tener este honor. Según un estudio realizado por Career Builder, solo el 48% de los estadounidenses dejaría de trabajar si ganara la lotería. De aquellos que dijeron que seguirían trabajando, el 77% afirmó que sería porque se aburrirían si no lo hicieran. De ellos, el 7% dijo que el trabajo les da un sentido de propósito y realización, y el 42% mencionó que desearía seguridad financiera junto con el premio de la lotería. Por supuesto, el 23% dijo que simplemente extrañaría a sus compañeros de trabajo. Los astronautas del Apolo 11 Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins están en el Paseo de la Fama de Hollywood, pero su marcador no tiene forma de estrella, es redondo como la luna. Este reconocimiento se otorgó por la misión del Apolo 11 Moon Landing, que llevó por primera vez a humanos a la superficie lunar. Su placa especial es una de las pocas que rompe el diseño tradicional del paseo. Al actor Sean Connery se le ofreció el papel de Gandalf en la trilogía de El Señor de los Anillos, ofreciéndole $10 millones y el 15% de la recaudación en taquilla por las 3 películas, pero lo rechazó porque no entendió el guión. En 1972, Bután emitió un juego de 7 sellos en miniatura de una sola cara, que son discos de vinilo de 33 y 1/3 revoluciones por minuto, que podían reproducirse en un tocadiscos estándar. Se quitaba el papel protector y se pegaban en un sobre o postal. Reproducían canciones folclóricas de Bután e historias del país en inglés y en el idioma local. Cada año, Google recibe varios millones de solicitudes de empleo de todo el mundo, lo que la convierte en una de las empresas más deseadas para trabajar. En la actualidad cuenta con más de 180,000 empleados a nivel global y continúa creciendo, impulsando innovación en áreas como inteligencia artificial, servicios en la nube y tecnología de consumo. Si buscas el número 241543903 en Google Imágenes, obtendrás un montón de fotos de personas metiendo la cabeza en un congelador. Comer un refrigerio nocturno justo antes de acostarse puede aumentar su metabolismo y provocarle pesadillas. Debido a que su metabolismo aumenta, le indica al cerebro que se vuelva más activo y cause sueños aterradores. Cuando los pepinos de mar se sienten amenazados, pueden mutilar sus propios cuerpos como mecanismo de defensa. Pueden contraer violentamente sus músculos y expulsar algunos de sus órganos internos a través del ano. Las partes del cuerpo perdidas se regeneran rápidamente, por lo que no hay mucho de qué preocuparse. En 1947, Hans Riedel de Austria llegó a la 4ª ronda del evento de individuales masculinos en Wimbledon. Esto fue un logro significativo, ya que solo tenía un brazo. Perdió su brazo durante la Segunda Guerra Mundial. Compitió en Wimbledon hasta 1956. El fabricante de teléfonos móviles Nokia originalmente era un fabricante de pulpa y papel. Incluso fabricaban papel higiénico. Con el tiempo, la compañía se diversificó hacia productos como cables, neumáticos y equipos electrónicos antes de centrarse en las telecomunicaciones. Su transformación es uno de los ejemplos más curiosos de cómo una empresa puede cambiar completamente de industria a lo largo de su historia. El estómago humano puede contener hasta 1.5 litros de líquido en cualquier momento dado. También puede contener hasta 15.9 tazas de comida cuando está completamente distendido, lo cual es aproximadamente 50 veces el volumen normal del estómago. Aunque la mayoría de la gente llama Big Ben al reloj y a la torre en Londres, Inglaterra, Big Ben es en realidad el nombre de la Gran Campana. La torre se conoce oficialmente como la Torre Elizabeth desde 2012 en honor a la reina Isabel II.
La campana principal pesa más de 13 toneladas y su sonido se transmite por radio en el Reino Unido desde hace décadas, convirtiéndose en una señal reconocible en todo el mundo. Según el libro de los récords mundiales Guinness, la bandera nacional utilizada continuamente más antigua es la Dannebrog o tela danesa, la bandera de Dinamarca. Ha estado en uso desde la década de 1370. A partir de su transición energética, Las Vegas logró abastecer sus operaciones municipales principales con energía renovable, principalmente solar. Este cambio la convirtió en una de las ciudades más grandes de Estados Unidos, en utilizar energía limpia para servicios públicos como edificios gubernamentales, alumbrado y bombeo de agua. Mahatma Gandhi se casó cuando tenía solo 13 años. Su novia también tenía 13 años. Su esposa, Kasturba Gandhi, fue una figura importante en su vida y participó activamente en sus movimientos sociales en India. Con el tiempo, Gandhi expresó críticas hacia el matrimonio infantil, reflejando un cambio en su forma de pensar conforme maduró y se involucró en causas sociales y políticas. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.